Sonic.exe. Génesis del falso erizo. Historia inspirada en Sonic.exe. En medio de la nada, hibernaban las figuras de tres personajes medianamente reconocidos en la cultura popular: Tails, Knuckles y Eggman. Eran personajes que pertenecían a la saga de videojuegos de Sonic, mas sin embargo no se trataba de ellos. Aún estando por completo inertes como figuras de acción, posando como si se preparasen para una aventura, de repente despertaron. La incomodidad y el dolor provocados por sus cuerpos rígidos les hizo saber que estaban conscientes. Ante ellos surgió una luz que resultó cegadora para sus ojos. Tras su visión acostumbrarse al entorno, observaron que se trataba de una gigantesca ventana que se erigía a una distancia considerable. Del otro lado se encontraba sentado un joven en sus 20 años, mirándolos desde su habitación, y parecía un gigante en comparación a ellos. No tardaron en recordar: la ventana no era sino una pantalla, y ellos eran el contenido. A la oscuridad de fondo se le sumaron una serie de patrones rojos que parecían nubes de sangre distorsionadas por un efecto semejante a estática. Pese a no poder moverse, Tails no tardó en percatarse del gran marco que le rodeaba. La situación le provocó déjà vu y, tras escuchar el estruendoso sonar de una tecla, recordó un nombre cuyo derecho de portar se le fue arrebatado hacía una eternidad: Teo. Memorias de una vida que en un principio no reconocía resurgieron en su mente. Teo fue uno de los primeros fans de Sonic en los Estados Unidos, y la Sega Genesis, pese a no ser lo que deseaba, se había convertido en una de sus pertenencias más preciadas. Habían pasado ya 3 años y medio desde aquella mañana de Navidad, al principio decepcionado por no ser lo que pidió para luego disfrutarlo, y desde entonces su preferencia por Sonic persistía. Por supuesto no era lo único que le gustaba, tenía también otros juegos apilados con los que jugaba a menudo, pero su inclinación hacia la franquicia del erizo azul era evidente para sus allegados, y consumía todo lo relacionado a su alcance: videojuegos, cómics y series de televisión. Dejando de lado su gusto por Sonic, Teo era un niño bastante común. Vivía en una pequeña casa de 2 pisos con sus padres. Su familia era cristiana y, aunque a veces tenían conflictos, de verdad unida. Era además el alumno más brillante de su clase y sus notas eran excelentes, pero tristemente no tenía ningún amigo con el que jugar ni siquiera fuera de esta, algo que prefería ocultar a familiares que no fueran sus padres por temor a burlas. Pese a su fe en Dios, un poco más débil que la de sus padres, Teo no creía en lo paranormal. Una que otra vez escuchaba historias que contaban sus compañeros de clase y conocidos de la familia, como la niña que se aparece en el baño o puertas que se cierran por su cuenta, pero él nunca había vivido algo así. Ni siquiera en los lugares donde uno más esperaría actividad, como lo eran cementerios o lugares oscuros, había percibido algo fuera de lo común. Para él no eran más que historias para asustar a los incautos. Fue en esta tarde que entendió estaba equivocado. Tras regresar de la escuela, Teo subió a su cuarto y procedió a realizar su tarea como solía hacer antes que cualquier otra cosa. Una vez terminó, bajó a la sala y eligió a Sonic en Knuckles de entre los muchos juegos que tenía. Insertó el cartucho en la Sega Genesis y el juego inició con aparente normalidad. Pero antes de elegir la partida, contempló la imagen de Sonic y Tails, que indicaban el modo multijugador, en la sección de niveles. Ver a ese par de amigos era conmovedor para su persona, pero también un doloroso recordatorio de lo que no tiene y puede nunca tenga, pues a diferencia de su caso, hasta ahora no ha conocido a alguien que le admirase que no fueran sus padres. Movió las opciones hasta llegar a Sonic, la opción de un jugador. Pero sin que él hiciera nada, las opciones regresaron a Sonic y Tails y la partida inició de forma abrupta. Intrigado por lo acontecido, intentó mover a Sonic, pero se dio cuenta que a quien controlaba era a Tails, mientras que Sonic solo le seguía. El modo de 2 jugadores solo funcionaba si había 2 controles conectados, y Teo corroboró incluso a fondo que no hubiera ningún otro control enchufado. Volvió al juego y notó que Sonic, ya sea que caminase o saltase y sin importar a dónde sea, le acompañaba e imitaba sus movimientos casi a la perfección. Parecía una especie de NPC, del cual no había oído hablar nunca antes. Aunque le molestaba un poco no poder jugar de manera individual, tenía también un repentino interés por ver el cómo funcionaba lo que de primeras parecía una jugabilidad oculta, por lo que se resignó a seguir jugando. Conforme avanzaba por el nivel, se percató de que Sonic se hacía cada vez mejor, imitando menos a Tails y moviéndose más por su cuenta. Después de un rato, terminó el nivel en un tiempo razonable considerando sus extrañas circunstancias. Sí,
celebró Teo, algo que hacía con frecuencia. Lo logré. Su festejo se vio interrumpido cuando del televisor salieron espantosos ruidos, como si el sonido y música cantaran en unísono desafinados, ni 5 segundos tras pronunciar esas palabras. Teo apagó rápido el televisor. ¿Qué fue eso, Teo?, preguntó su madre desde la cocina. Nada, mamá, respondió nervioso. Como era de esperarse, la semana pasó con normalidad. Teo siguió jugando por las tardes como si nada, y la consola no volvió a experimentar fallo alguno. Seguía sin explicar el cómo sucedió tan extraño como específico error, que hacía parecer a Sonic un ser vivo que además emitía chillidos infernales, pero no le dio mayor importancia. Tan solo al día siguiente de lo sucedido, volvió a encender la consola e incluso probó con el mismo juego esperando que hubiera un error, o incluso que la consola estuviera poseída y que todo este tiempo haya estado jugando con un alma en pena, pero afortunadamente nada pasó. Por unos días siguió considerando la opción paranormal, pero llegó a una conclusión tras pensarlo con claridad. Si realmente fuera algo sobrenatural, no se limitaría solo a un dispositivo. Toda esa cotidianidad se volvió a quebrar cuando en su mente surgió una duda. ¿Qué pasaría si elige a Sonic y Tails? Su lógica le decía que nada extraordinario ocurriría, pero descartar tal posibilidad solo porque suena absurda iría también en contra de su sentido común. Había jugado distintos juegos, incluso volvió a jugar el mismo con el que tuvo aquella experiencia, pero no había vuelto a seleccionar esa opción ni por accidente, menos por miedo y más porque no había razón. Si todo fue mero azar, entonces no debería haber problema. Confiando en la razón, Teo se armó de valor, colocó el juego y eligió jugar con Sonic y Tails. Sintió un gran escalofrío al ver que, como hace días, a quien controlaba era a Tails en lugar de Sonic, y su inquietud no hizo más que subir en cuanto vio al erizo moverse por su cuenta. El supuesto fallo aleatorio había vuelto a ocurrir. ¿Sonic?, preguntó Teo a la pantalla. Incluso para él resultaba ridículo hacer eso, pero algo le decía que no tardaría en obtener una respuesta. De la televisión salieron ruidos en un principio inentendibles, pero que no tardó en comprender eran un mensaje. «Hola, Teo». Teo gritó del susto. Todo lo que creía hasta ese momento se desmoronó, y la poca esperanza de que fuera un malentendido se había esfumado. «¿Por qué gritas?», preguntó el ruido. «¿Puedes hablar?», preguntó un asustado Teo en respuesta. «Puedo hablar. Puedo entender». Tomó tiempo. Antes de seguir, Teo respiró profundo. Si quería conversar con lo desconocido, debía primero calmarse. «¿Qué intentaste hacer antes?». «¿Qué?». «Hiciste un ruido extraño». «Intenté hablar, pero no sabía cómo. Aprendí escuchando. Puedo escuchar incluso cuando está apagado». «¿Eres como un fantasma?». «¿Qué es un fantasma?». Teo meditó por unos segundos. «¿No sabes qué es un fantasma?». «No». «¿Cuántos años tienes?». «¿Qué es año?». Fue con esa pregunta que dio en el clavo. Lo que sea con lo que estuviera hablando no solo no sabía hablar hasta hace poco, tampoco conocía conceptos tan básicos como lo sería el año. Había comprendido el cómo hablar, pero todavía le quedaba mucho que aprender. Sin embargo, tampoco podía ser humano, ni semejante ni embustero de estos. Si fuera un fantasma o demonio, es por seguro que habría tenido tiempo para aprender su lengua e intentar convencerle de hacer un ritual, pero este ni siquiera hablaba de ninguna otra forma. Más extraño era el cómo se comunicaba por el televisor, como si los altavoces fueran su boca. «¿Cómo te llamas?». Fue la pregunta con la que Teo prosiguió. «No hay». «¿No tienes nombre?». «No». «¿Quieres tener uno?». «Sí». «¿Qué te parece, Sonic?». «No gustar. Ya existe». «Entiendo». Teo pensó mientras se rascaba la cabeza. «¿Qué te parece, no sé, X?». «Gusta décimo». «¿Por qué X?». En matemáticas, X es la incógnita que se debe encontrar, como tú lo eres para mí. No sé matemáticas. ¿Cuánto tiempo llevas vivo? No sé. Mucho. Todo negro. Nada. Las palabras sonaron en un principio confusas, pero Teo comprendió rápido lo que quería decir. X parecía venir de la nada misma, sin con lo que interactuar hasta hace una semana y sin forma de contar sus días siquiera.
¿Cómo entraste al televisor? Mucho trabajo. Lo logré. No puedo volver a hacer. ¿No crees que puedas volver a entrar a ningún dispositivo? No. ¿Qué haces cuando no juegas? Nada. Observo. Solo. No gustar. Te entiendo. Por primera vez desde que le conoció, Theo compadeció de X. Quiero salir. Quiero jugar. Quiero gustar. Ayuda. ¿Cómo te puedo ayudar? No sé. Theo pensó hasta dar con una solución, rebuscada en palabras y peligrosas y X alteraban mucho, pero quizá útil. Ya sé. ¿Crees que puedas entrar a mis ojos y oídos? X tomó un rato y al final respondió. No. Es muy difícil. Entiendo. Respondió Theo, pensativo. Déjame pensar. La respuesta de X fue muy simple por su limitado vocabulario, pero fue suficiente para que Theo comprendiera. No podía saber la perspectiva de X, pero por cómo de difícil describió que fue siquiera conectarse al televisor, intuyó que incluso una fracción del cuerpo humano, complejos mecanismos en su conjunto, sería una tarea titánica. Theo en serio quería ayudarle, pero no parecía haber solución, y aparte no pasaría mucho antes de que sus padres llegaran y le cuestionaran por hablarle a unos píxeles. La situación era ya de por sí absurda, menos como un relato paranormal y más como un disparatado cuento de hadas, donde la lógica común, quizá aún escondida en sus detalles, parecía no estar. Sin embargo, y bajo su fantástica premisa, a Theo se le ocurrió una solución tan brillante como arriesgada. Se me ocurrió algo. Theo finalmente contestó. Va a sonar como una tontería, pero quizá puedas conectarte de alguna forma a mí. Voy a tocar el puerto del enchufe, y luego tú intentas conectarte. ¿De acuerdo? Está bien. Intentaré. Precavido en sus pasos, si siquiera se puede decir, Theo se acercó a uno de los puertos de la consola y rápido le tocó. De inmediato sintió un ligero pero doloroso toque eléctrico, un resultado de hecho mejor que lo imaginado. ¡Auch! Gritó por el pellizco, sobándose el dedo índice derecho y mirando la pantalla. El erizo azul, controlado por X, saltaba de forma repetida como celebrando, y Theo ya presentía por qué. ¿Funcionó? Preguntó Theo. Puedo ver. X respondió, aún saltando de alegría. ¿En serio? Salto. 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 ¿Qué es lo que ves? Tras su pregunta, X dejó de saltar y cayó por un instante. No sé palabras. El ser, que ahora portaba el nombre de X, seguía encerrado en su mundo, pero al menos obtuvo otra forma de presenciar la Tierra. Donde sea que Theo fuera, era como si estuviera al lado suyo, o más bien dentro suyo. El conocimiento de X ya no se limitaría a lo que sucediera cerca de la consola, ahora podía asistir a lugares como la escuela y comprender conceptos tan complejos que ni Theo sabía explicarle. De hecho, parecía incluso digerir información que el chico ignoraba a diario, como pequeñas conversaciones o comidas sin mayor importancia. Podía recordar casi todo sin problema. A los pocos días de su experimento, Theo entendió que X no solo veía y escuchaba lo que él, su plan en un inicio, sino que también podía saborear, olfatear y sentir. Y al preguntarle bien, X le dijo que antes carecía de sentidos, incluyendo la vista y el oído, y no fue hasta que entró a aquella consola que tuvo algo parecido. Theo no podía concebir el no tener sentidos, mucho menos el ganarlos de repente. Similar a los ciegos que recuperan la vista cuando se les pregunta qué veían. Muchos esperan que describan algo similar al negro, pero a menudo, en cambio, lo describen como lo mismo que uno ve con la mano: nada. La mente parecía tener un cortocircuito al tratar de imaginar la literal ausencia de algo, y creer que la nada es solo oscuridad sería tan absurdo como creer que una variable indefinida es cero. Para Theo, sin embargo, tenía sentido que pudiera sentir todo lo que él, su sistema nervioso al completo debió enlazarse cuando tocó la máquina mediante el tacto. Pese a su destacada inteligencia y percepción, superior incluso a las personas más inteligentes que Theo jamás había conocido, X no dejaba de comportarse como un niño que solo quería jugar. Y conforme pasó el tiempo, aprendió mejores maneras de expresar su alegría, frustración e incluso algo semejante a nerviosismo. Su voz ya no sonaba tan robótica ni saturada, y había adoptado un acento similar al de Sonic en sus distintos medios.
A menudo los padres de Theo le veían pegado al televisor más tiempo del habitual, en ocasiones incluso le escuchaban hablar como dirigiéndose a un niño pequeño, y les preocupaba su repentino cambio de rutina. A sabiendas de lo que pensarían, Theo explicó que era una extraña forma que tenía de jugar y nada de qué preocuparse. X era inofensivo a ojos del chico, incluso le consideraba ahora un amigo, pero sus padres podrían pensar que es un demonio si lo descubrían, tal y como él pensó en un principio que era un fantasma, y podrían quitarle su tan preciado obsequio. A causa de su limitado conocimiento previo, el ser se impresionaba fácilmente con lo considerado trivial. Hasta aquellas experiencias consideradas por el humano como indeseables las entendía maravillosas, pues todo lo existente era increíble e impensable para su antes solitario ser. Fue una de estas trivialidades, en realidad compleja para los entendidos, que más llamó su atención: Dios. Lo mencionaban a diario, le hacían peticiones e incluso le agradecían de vez en cuando. La fe de sus fieles era tan grande que construían templos dedicados a adorarle llamados iglesias, donde hacían cantos y rezos en su nombre, así como en el de otros. Decían que se encontraba allá arriba en los cielos, pero el ser jamás lo había visto. Pensó que quizá solo los seres humanos, referidos como su mejor y más semejante creación, podían verlo, pero rápido entendió no era así. Creían en él, un ser que lo sabe y controla todo, mas no sabían si existía o no. En vez de sentir una admiración divina como la de sus fieles, X se identificó con él y lo veía casi como un igual, pues ambos eran seres que nacieron en medio de la nada y sin quien les guiase al inicio. Era más como un niño que admira y desea ser como su ídolo. Pero el ser sabía que Dios era incapaz de ayudarle, pues, hasta donde entendía, Dios no podía, ni debía, invadir reinos ajenos. Inspirado en su magnífico relato, en cambio, X quería aprender a crear, así como Dios logró hacer. Escuchó una vez sobre manifestar deseos en la realidad si se pensaba mucho en estos, magia a fin de cuentas, y tomó esa creencia como consejo. Así trabajó en su primer proyecto. Primero creó la forma, empezando por las figuras geométricas más básicas y deformándolas hasta obtener más complicadas. Después manifestó los colores más básicos y los modificó hasta obtener los deseados, aunque no se alejaban mucho de los primarios. Y al final creó la textura y sus ligeras profundidades, era menos como modelar vértices y más como modelar hasta lo más minúsculo de la materia misma. Había creado una réplica de Sonic. Una vez terminado, deformó su creación y la envolvió alrededor de lo que supuso era su mente, los confines de su yo. El que no hubiera dimensiones complicaba la tarea, así que, sin mucho más esfuerzo que el ya hecho, ilustró las 3 profundidades sobre las que el mundo de Theo se cimentaba. Ahora tenía una forma. Consideró añadir sentidos parecidos a los humanos, pero el universo seguía en tinieblas y serían del todo inútiles. Pasaron un par de meses desde el primer contacto. Por las tardes, el ser seguía jugando con Theo y compartía todo lo que aprendía. El resto del tiempo, antes muerto, lo ocupaba en seguir trabajando su mundo. Adoptó los 3 interminables ejes del mundo humano, pero el resto de elementos, en su mayoría naturaleza, los hacía en base a los vistos en Sonic. No le dijo a Theo lo que hacía, al menos no aún. Era una sorpresa. Theo y X terminaban Sonic en Knuckles por 4ª vez durante un fin de semana, algo que hacían a menudo con tal de romper récords y encontrar nuevos secretos. Habiendo pasado tantos momentos juntos, incluso cuando no hablaban entre sí, el par de amigos eran inseparables. Por un lado, X ya no tenía que vivir en soledad eterna y tenía ahora el privilegio de aprender. Theo, por su parte, por fin tenía un mejor amigo, alejado de lo convencional como era obvio, con el que compartía gustos como lo eran los juegos de Sonic. «Eso fue fantástico», exclamó Theo. «Estoy de acuerdo», expresó Décimo. «Fue divertido. ¿Quieres jugar otra ronda? Tengo que decirte algo». «¿Qué cosa?» X hizo una breve pausa, nerviosa como quien confiesa algo a sus cercanos. «Me convertí en Dios», respondió rápido. «¿Dios?», preguntó Theo, confundido por la extraña afirmación. «Sí». Como cualquier niño, a X le gustaba bromear y vacilar de vez en cuando, pero en este caso hablaba con una seguridad tal que entendió algo de verdad había. «¿Por qué lo dices?», Theo preguntó. «Antes de conocerte», X explicó, «yo vivía en un mundo por completo vacío, eso creo que ya lo sabes. Puede que suene raro, pero literalmente no tenía forma». «Más o menos entiendo».
Algo que me llamó la atención es que ustedes tengan algo llamado Dios. Dicen que es todopoderoso y que creó el mundo en 7 días. Nunca lo he visto, y ustedes tampoco, pero parece alguien interesante. ¿No crees? De cierta forma. Respondió tras pensar. Siento que él y yo no somos muy diferentes. Él nació en un mundo vacío, y después creó todas las cosas. Quise hacer lo mismo que él y lo logré. Mi mundo ya no está vacío. ¿Lo dices en serio? Preguntó Theo sorprendido. ¿Puedo verlo? No hay problema. Los elementos en pantalla se difuminaron como polvo en el aire. La imagen ahora mostraba un paisaje natural que recordaba un poco a los niveles de la primera entrega, pero denotaba un detalle particular. Parecía tridimensional. Los colores seguían siendo chillones y la resolución acorde a la tecnología, pero parecía que los elementos tenían profundidad y hasta giraban. Y a simple vista, de forma que no se explicaba, X parecía tener un estilo de arte que lo distinguía de solo ser una copia. ¿Tú hiciste eso? Preguntó Theo, casi boquiabierto. ¿Quién más pudo haberlo hecho? Este es mi mundo. Antes estaba vacío, pero gracias a ti es que le pude agregar cosas. Y es por eso que te llamas Dios. Creaste cosas en tu mundo. Exacto. Ustedes siempre le rezan para que les ayude, pero sé que no puede ayudarme a mí. Al menos tú lograste ayudarme. Gracias a ti me he convertido en Dios. Theo hizo una breve pausa. ¿Y cómo lograste mostrármelo? ¿A qué te refieres? Ya sabes, ponerlo en pantalla. Para ver lo que pasa en la consola, por ejemplo, primero tengo que conectar unos cables al televisor. ¿Cómo le hiciste? ¿Conectaste un cable imaginario o algo así? No. El ser soltó una pequeña carcajada. Creé una cámara en mi mundo y la conecté a la pantalla, de la misma forma en la que encontré a Sonic. Mucho tiempo estuve solo. No sé cuántos años tengo, podrían ser miles o incluso millones. Pero ahora ya no estás solo. Me tienes a mí. Puedes saber todo lo que quieras del mundo. El avatar del ser sonrió. Gracias, Theo. Eres mi mejor amigo. Por cierto, hay algo que tengo que decirte. ¿Qué es, Theo? No sé si te hayas enterado, pero voy a irme de vacaciones con mis padres. ¿De vacaciones? El ser entonces recordó una conversación que Theo tuvo con sus padres. La familia había terminado de cenar. Cada uno recogió su plato y lo llevó al fregadero, y Theo ya se iba a retirar. Theo, dijo su padre mientras Theo iba rumbo escaleras arriba. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Sin cuestionar, Theo regresó al comedor y se sentó en su lugar, sus padres también cada uno en el suyo. ¿Qué pasó? Preguntó algo nervioso, creyendo que quizá ya sospechaban sobre lo que hacía por las tardes. Pronto van a ser vacaciones y lo sabes. Respondió su padre. Tenemos una sorpresa. ¿Una sorpresa? Preguntó algo emocionado. ¿En serio? Vamos a irnos de vacaciones a la playa. Reveló su madre. Será el primer fin de semana de este mes. ¿Qué te parece? Preguntó su padre. Suena fantástico. Expresó Theo con alegría. Sí lo recuerdo. Continuó X. Estabas bastante emocionado. Dime. ¿Tú estás emocionado? Le preguntó Theo. Sí. Muy emocionado de hecho. He leído sobre la playa en libros, la he visto en películas y hasta escuché que conocidos tuyos han ido, pero nunca la he presenciado. ¿Tú ya has ido? Mis padres me dijeron que una vez fui cuando era bebé, pero no hemos vuelto a ir. ¿Entonces no sabes cómo se siente la arena? La verdad no. También dicen que la brisa, el aire, se siente diferente. Dicen que es rápido. Interesante. ¿Tienen una casa en la playa? No. Sospecho que nos vamos a quedar en un hotel, estoy seguro que mis padres me dirán antes de irnos. ¡Qué bien! No puedo esperar a conocer la playa. El día esperado llegó, y la familia partió rumbo a la playa desde temprano. La ciudad donde residían estaba tierra adentro, en un estado sin salida al mar, y la ciudad playera designada se encontraba a varias horas. Aún con su nivel económico, superior incluso al de algunos de sus cercanos, no podían costearse un vuelo, así que decidieron ir en su automóvil.
Por lo largo del trayecto, la familia a menudo hacía paradas de acuerdo a sus necesidades como comer, ir al baño y rellenar gasolina. Nunca se quedaban más tiempo del necesario. La noche eventualmente empezó a caer, la luz del sol se ocultaba despacio por el horizonte y en la carretera se divisaban cada vez menos vehículos, a veces tan distantes que solo sus faros anunciaban su presencia. Pese al literal oscuro panorama, la ciudad estaba ya cerca, a tan solo una hora más, y la familia siguió su curso. Pero el automóvil quedó sin gasolina, así que hicieron la que sería su última parada en la estación más cercana a ellos. El repentino cambio de velocidad y rumbo hizo que Theo, quien dormía placentero desde hace un par de horas, despertase de golpe, mientras el depósito seguía llenándose. ¿Ya llegamos?, preguntó adormecido. Todavía no, cariño, respondió su madre. Si quieres duérmete otro rato. Incapaz de conciliar el sueño, Theo en cambio optó por admirar los alrededores. La noche entró al completo y el aire se sentía más frío. De la inmensa arboleda podía escuchar sonidos de insectos y animales. No sabía qué hora era, pero con ver el estrellado firmamento y su luna sonriente entendió que el viaje era tan largo como sus padres advirtieron. A lo lejos vio lo que dedujo era un camión por la disposición de sus luces, que aparentaban titilar por la casi negra silueta de los árboles, y venía desde la dirección a la que ellos se dirigían. Ya casi llegamos, dijo en voz baja con tal de que X le escuchara. El depósito se llenó, y el auto ya se preparaba para partir. Theo volteó a ver de nuevo la carretera, y de inmediato percató que el vehículo, ahora más visible, temblaba su rumbo y dirigía a toda máquina contra ellos. «Papá», Theo gritó. «Cuidado». El padre dio marcha atrás tan pronto como pudo, pero no evitó que el gigante golpease con fuerza la parte frontal del lado del conductor. Se escuchó un estruendo. El metal se dobló como si fuera papel, y los cristales reventaron y cayeron en todas direcciones, ahora en su mayoría fragmentos no más grandes que una moneda, pero afilados como navajas. El auto se desplazó varios metros y no se detuvo hasta que la energía del golpe se agotó. Theo, por desgracia, quedó inconsciente apenas se dio el impacto. El daño, sin embargo, no se limitó a dicho vehículo. El compartimento que el camión transportaba se soltó y terminó golpeando contra las estaciones, que atendían un segundo vehículo, y éstas estallaron de inmediato. La explosión producida alcanzó una distancia de al menos 10 metros, con altura suficiente para divisarle desde varios cientos, y la mayoría de trabajadores, aquellos demasiado cerca, perecieron ya sea por quemaduras, asfixia o por el despedazar de sus cuerpos. Las llamas se extendieron tanto que prendieron en fuego varios árboles cerca, y en poco menos de 10 minutos ya era un pequeño incendio forestal. Los servicios de emergencia tardaron 5 minutos más en llegar, y la carretera fue bloqueada por las autoridades. Un violento naranja se mezclaba con la oscuridad de la noche. En el epicentro de la hecatombe se hallaban los restos cercenados de los que ejercían allí, algunos mostraban signos de daño interno por la descomunal fuerza ejercida. Se localizó también el auto que se estaba atendiendo y a todos sus tripulantes reducidos a carne y hueso quemado, sus ojos incluso reventados y goteando. De los ardientes árboles además caían animales muertos, algunos incluso sangrando intenso y con sus órganos expuestos. Además de unos contados, no parecía haber más sobrevivientes. Bajo metal arrollado y con su alrededor ardiendo, Theo despertó confundido y ansioso. Recordó de inmediato el grave accidente que tuvieron e intentó moverse un poco, pero su cuerpo de cintura para abajo no respondía ni lo sentía, como si sus piernas no fueran más, pero aún así sentía un gran dolor. Se horrorizó aún más al ver por los fracturados vidrios el dantesco entorno que acontecía fuera del vehículo, lleno de muerte y devastación. El olor a quemado y muerto le hicieron también sentir algo de náuseas. Theo alcanzó a moverse un poco, adolorido todavía, para asegurarse que sus padres estén bien. Quien primero vio, su padre, tenía sus extremidades dislocadas, su cuerpo abierto y deforme incluso en la cabeza por el aplastante peso de la máquina, y con fragmentos de piezas incrustados. Después vio a su madre, con signos de haber sangrado durante un buen rato y con una gran herida en el abdomen. Ninguno de los dos daba señales de vida, y el chico entendía nadie sobrevivía a accidentes así. «Mamá, papá», gritó al instante. «Mamá, papá». Sus gritos continuaron, cada vez más fuertes y tristes, e ignoraba el dolor de su ahogada garganta. Llegó hasta el punto de llorar. Sus desconsolados gritos se alcanzaron a escuchar en medio del desastre, y un grupo de bomberos fue a auxiliar.
El auto por fortuna no había sido alcanzado por las llamas, y desde afuera podían ver la impactante razón del desespero de Theo. Abrieron la puerta del auto e intentaron sacar al niño, pero notaron que una parte destrozada del asiento junto con el peso del auto le aplastaron sus piernas, por lo que usaron maquinaria especial para levantar el peso. Como se esperaban, sus piernas destrozadas, sangrando y hasta partes de músculo expuestas. Mamá. Papá. Seguía gritando entre lágrimas, más aún por el dolor que sentía. Los esfuerzos de los paramédicos para que Theo no viese lo peor del accidente fueron en vano, y presenció de primera mano el nivel de crueldad y violencia causado por un simple descuido. Su traslado al hospital fue doloroso en el sentido físico y emocional de la palabra. Hace menos de una hora viajaba alegre con su familia a una ciudad deseoso por conocer, imaginaba incluso lo grandioso que el paisaje sería, pero fueron embestidos con fuerza antes de siquiera alcanzar a ver las primeras luces que marcaban su presencia, y él era el único que quedaba. Los minutos pasaron, por la ventana veía cada vez más y más destellos y estructuras, y al ser bajado de la ambulancia se encontró con un hospital mucho más grande que los que había en su ciudad, rodeado además de edificios a la distancia que, sin llegar a ser rascacielos, imponían con sus alturas. El interior del complejo lo hacía parecer incluso más grande, con pasillos que parecían no acabar nunca, o al menos así lo sentía todavía aturdido. Ya internado, y más en sí que antes, percató que estaba en una habitación de hospital, conectado a sueros y demás. Alcanzó a escuchar al personal decir que sus manos no solo estaban tan dañadas que quizá nunca vuelvan a tener la eficacia de antes, sino también que sus piernas habían llegado a un punto crítico y lo mejor era amputarlas para evitar futuros problemas. Sabía que estaba en un estado grave, pero el que sus manos perdieran su arte y que sus piernas le fueran arrebatadas lo hacía peor. Él en serio quería creer que todo se trataba de un mal sueño y que pronto despertaría en el asiento del auto, pero el intenso dolor que nunca había sentido antes le hizo saber que su desdicha no era solo pesadilla. Acostado en la camilla, Theo no tardó en recordar que le había dado permiso a X de sentir todo lo que él, y eso incluía el inconcebible dolor que sentía. Se sintió culpable. El siguiente día llegó. Y mientras el resto empezaban sus rutinas diarias, mientras los niños jugaban con sus amigos sin ver el día en que tengan que regresar a clase, y mientras familias iban con sus hijos a disfrutar del sol y el viento en la playa, Theo estaba solo, recostado, apenas pudiendo moverse y con sus extremidades inútiles o incluso desprendidas. Hace semanas se preguntó cómo se sentiría el carecer de sentidos, y su duda, no de la mejor forma, se le respondió con atrocidad. La sensación de no tener sus partes inferiores iba más allá de lo que podía comprender, era como si hubiera perdido una parte de su alma. En casi toda la noche no durmió por pensar y pensar, y no hubo nadie que le consolara. Tan solo una semana atrás él seguía siendo, aunque algo más listo, un niño común y corriente, cuyas preocupaciones no iban más allá de ser puntual en la escuela y enorgullecer a sus padres, y con ordinarios pasatiempos como el jugar videojuegos. Y todo eso acabó sin previo aviso. Si solo fueran sus heridas, al menos todavía tendría a sus padres para apoyarle, pero incluso el cruel destino se los arrebató. Lo único que le acompañaba en aquel blanco cuarto, con una clara vista al mar que le recordaba cruel lo que nunca fue, era un pequeño televisor con los típicos canales públicos y alguno que otro interesante, como si una simple máquina pudiera reemplazar el afecto humano. Era como si Dios se burlase de su malestar. Mientras inútilmente buscaba entre los canales algo que le hiciera olvidar sus angustias, el televisor empezó a fallar hasta mostrar solo estática. Theo ya se disponía a apagarlo, pero reparó en que aquellas distorsionadas líneas parecían ilustrar una figura que enseguida reconoció. Sonic. ¿X? Preguntó confundido. Hola, Theo. Respondió una voz distorsionada. Han pasado días desde que hablé contigo. ¿Lograste entrar al televisor? Fue algo difícil. Primero todo se puso negro y ahora estabas en un hospital. Encontrarte fue difícil. No podía solo ir a cualquier lugar hasta hallarte o nunca lo lograría, tuve que tomar en cuenta todo lo que vi y lo que me dijiste. Gracias, supongo. Theo quería agradecerle de mejor forma a su amigo, pero la tragedia le seguía pesando y soltó lágrimas. ¿Por qué estás llorando? ¿Te lastimaste? Mis padres murieron. No entiendo. ¿No entiendes? Theo recordó entonces que el concepto de la muerte era algo que X nunca entendió, y él tampoco se había molestado en aclararle la duda.
X entendía lo que era el dormir, incluso entendía la inconsciencia, pero jamás comprendió cuándo una vida terminaba ni por qué no había retorno. Cuando alguien no respira mucho tiempo, explicó Theo, nunca pueden de nuevo. Su cuerpo se empieza a deshacer, y después de eso ya no se mueven, ya no sienten y ya no piensan. Dejan de sentir y pensar. ¿No pueden activarlo de nuevo? No. Es como si dejaras de existir. ¿Y tú vas a morir? Theo no supo cómo responder a tan abrumadora duda y rompió por completo en llanto. Desde un punto de vista médico, era un milagro que siguiera vivo pese a las circunstancias, pero para él no era más que una desgracia por lo que el mundo le arrebató. Quería morir. ¿Cómo te puedo ayudar?, preguntó X. No creo que puedas ayudarme. ¿Puedes acaso revivir a los muertos? ¿Puedes curarme? Me temo que eso no lo puedo hacer. No al menos aquí. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas que te dije que soy como Dios? Quizá no pueda hacer mucho en tu mundo, pero en el mío yo soy quien todo controla. Si entras a mi mundo, no solo serás curado, sino que los dos tendremos siempre increíbles aventuras. No pude salvar a tus padres, pero al menos te podré salvar a ti. Incluso con tal grave situación, irse a un mundo distinto le parecía una completa barbaridad, mas sin embargo lo consideró. Había perdido a sus padres, aparte de sí mismo, nunca tuvo amigos, y además sus familiares más cercanos por experiencia sabía no eran los más aptos para cuidarle, más aparte el hecho de que su situación económica era algo peor. Y dejando de lado lo material, no había nadie en el mundo con un afecto siquiera equiparable al de sus padres. No obstante, y aun habiendo pensado por al menos un minuto, Theo tenía una duda. ¿Y cómo entraré a tu mundo? No sé cómo explicártelo. En ti y en otros siento algo que todos parecen ignorar. Es como si un fantasma estuviera dentro de todos. Cuando vi a tus padres anoche, era como si el suyo estuviera apagándose, y creo que a eso te refieres con morir. Pese a la algo rara descripción que X le dio, no podía ser otra cosa más que el alma. Theo antes dudaba sobre su existencia, científicos y demás habían intentado hallarla sin éxito. Y aparte el cerebro mismo, la conciencia, se podía alterar a tal grado que la identidad misma cambiaba, dejándole sin cabida. Pero habiendo conocido a un ser que literalmente venía de otro plano, ya no le sorprendía tanto como antes. ¿Y cómo harás eso?, continuó preguntando Theo. Nunca has transportado nada entre mundos antes. ¿O sí? Cada que accedo a un lugar, siento como si yo estuviera entrando parcialmente a tu mundo, y también como si algo del mundo entrara a donde estoy. Si el fantasma es como energía, tal vez pueda hacer que entres por completo. ¿Qué tendría que hacer yo? Tan solo esperar. Me podría tomar segundos, minutos o incluso horas. No estoy seguro de cuánto tiempo me tome, pero sí de que lo lograré. ¿Aceptas? Aunque X era su amigo y le conocía desde hace meses, Theo tuvo un mal presentimiento. Tal vez era por la locura a punto de cometer, o quizá porque la situación recordaba a aquellas escenas donde un personaje hace un trato con un ser maligno, pero X no tenía intenciones oscuras. Algo nervioso, Theo finalmente dijo: acepto. Apenas terminó de pronunciar la palabra, la televisión volvió a su programación habitual. Esperaba por lo menos sentir un mínimo cambio, algo que le hiciera saber que X había empezado su tarea, pero no sintió ni un cosquilleo. Pasaron los minutos y nada ocurrió. Theo entendía que algunas cosas tardaban, incluso fue advertido, pero eso no evitó que desesperase. Se preguntó si siquiera la conversación que tuvo fue real o producto de su ajetreada mente, y de ser el caso significaba entonces que su inquietud había sido para nada. Alcanzó a escuchar unos pasos que se hacían más intensos cada vez, seguramente una enfermera. De repente sintió un aplastante dolor en el pecho como nunca antes había sentido, seguido de dolor intenso en ambos brazos e incapacidad de respirar bien. Era un infarto. Una enfermera, como supuso, entró y se acercó con una expresión serena que rápido se tornó en preocupante en cuanto entendió la situación. Personal entró lo más rápido que pudo para auxiliarle, pero no había mucho que pudieran hacer. Al principio sintió angustia, pero empezó a sentir una profunda paz a medida que su visión se deterioraba y las voces y demás sonidos empezaban a sonar ahogados. No sabía si era X haciendo su plan o simplemente un extraño resultado de su tragedia, pero al menos no volvería a sentir dolor y quizá podría estar con sus padres por toda la eternidad en lo que llaman paraíso.
Pero antes de poder seguir disfrutando de aquella indescriptible y eterna siesta, inexistencia misma, Teo empezó a sentir un dolor intenso, equiparable a ser quemado vivo, combinado con una extraña sensación de entumecimiento. Escuchó también un sonido que rugía como volcán estallando. Un aroma fuerte, como si todos los olores del mundo se hubieran combinado en uno, entró por sus sólidas fosas nasales. Y finalmente empezó a ver múltiples colores de nuevo, revoloteando sin rumbo fijo en un inicio hasta que su visión se ajustó a un negro común y sus sentidos atenuaron. Teo fue arrojado de nuevo a la vida, de eso podía estar seguro gracias a lo que sabía, pero algo andaba mal. Su cuerpo lo sentía más pequeño y regordete, sus manos y pies eran gigantes comparados con sus ahora delgadas extremidades que de milagro no se caían, y su cabeza la sentía inmensa comparada con su torso. Sus ojos, todavía cerrados, los sentía tan grandes que parecían extenderse hasta la altura de su ahora diminuta nariz, y en vez de tener sus orejas a los lados parecía tenerlas arriba de su cráneo, incluso las podía mover como si fuera un gato. Además de todo eso, sintió unas ligeras extremidades sobresaliendo de la parte baja de su espalda, como dos colas. Fue recibido con un gran destello que poco a poco fue aclarándose en cuanto abrió los ojos, como si su vista nunca la hubiera usado antes. Pese a estar deslumbrado, logró distinguir lo que parecían ser montañas, colinas e incluso palmeras, pero sus colores eran tan chillantes que creyó le darían dolor de cabeza, y conforme más se ajustaba, más notaba que sus formas y patrones no eran las habituales y parecían ser sacadas de un videojuego. Apreciando su alrededor, notó que la estética era muy similar a la de Sonic, en una extraña tridimensionalidad que intentaba ser realista pero sin serlo al todavía conservar su colorida extravagancia. Extendió sus brazos de forma involuntaria, cual infante que desea saber más del mundo, y rápido tropezó por la sorpresa de verlos anaranjados y sus manos, enormes como ya había sentido, vistiendo guantes blancos. De espaldas sintió como su propio cuerpo aplastaba algo esponjoso que le dolió, y en cuanto se levantó vio que, en efecto, tenía dos colas anaranjadas, peludas y de color blanco en sus extremos. Trató de hallarles la forma, pero lo poco que alcanzó a percibir parecía distorsionado o separado, imposible para un ser vivo. En sus pies además calzaba unas zapatillas mayormente blancas pero rojas en el talón. Considerando lo impensable, Teo se las arregló para avanzar torpemente hasta llegar a lo que parecía ser un lago, y gracias al reflejo confirmó sus sospechas. Ahora su cuerpo era el de Tails. Recordando lo que vivió en el hospital, ahora estaba seguro de una cosa. X lo trajo a su mundo. «Hola», exclamó a los cuatro vientos como primer instinto, sin obtener respuesta alguna. Teo rápido notó lo que parecía ser un sendero, marcado por una ancha línea que se distinguía de entre el césped común, y avanzó por este. A la par que caminaba, apreció los detalles que el mundo ofrecía, como el tropical ambiente que la naturaleza emanaba, la textura que la vegetación poseía, e incluso el sol se veía tan brillante como el real. Y aunque aún prefería su aspecto humano, su nuevo cuerpo también lo fue sintiendo más cómodo. X le había puesto empeño a todo. El agradable ambiente sin embargo se rompió en cuanto vio lo que parecía ser un animal muerto, con sus entrañas expuestas, al lado de uno de los árboles. Y entre más avanzaba más fauna muerta aparecía a su alrededor, cada vez con más frecuencia. Las copas de las palmeras también habían sido bañadas de sangre, todavía derramando de sus hojas. La sangre tenía un rojo chillante que casi le hacía parecer otra cosa, seguramente para combinar con la nueva estética, de no ser por el fuerte olor desprendido. Teo sintió que por poco vomitaba sin siquiera saber si era capaz de hacer eso. Por un momento dudó en si realmente había sido trabajo de X, pero su destacado estilo artístico relucía en cada esquina. Se preguntó por qué habría agregado tan aberrantes elementos. Teo siguió hasta que finalmente vio a quien parecía ser Sonic a lo lejos, parado de espaldas. Estaba seguro que se trataba de X, pero titubeó en acercarse tras haber visto tan lúgubre escenario. Se le acercó cauteloso, sintiendo como su corazón latía cada vez más fuerte por cada paso que daba. «¿X?», preguntó Teo nervioso. «¿Qué pasó? ¿Por qué tienes miedo?», preguntó en respuesta. «¿Mi miedo? Para nada. Solo estoy sorprendido». «Sí, eso. Estoy sorprendido por los cambios que le hiciste al lugar y me hiciste». «Teo». X interrumpió. «No me mientas. Sé que estás asustado. Nunca he entendido por qué ustedes humanos se asustan, me parece hasta gracioso. Es como otra forma que tienen de reírse. ¿Por qué estás de espaldas?».
X volteó a ver a Teo, y su bestial apariencia fue suficiente para hacerle caer. Se veía casi igual que el icónico personaje, pero su esclera era tan negra que no había luz que le iluminase, sus pupilas brillaban con un rojo intenso, y de sus ojos brotaba sangre. X además sonreía espeluznante, con su boca extendiéndose casi hasta los extremos de su mandíbula, y mostraba filosos dientes de bestia con restos rojizos. ¿Qué te pasó?, preguntó aterrado. ¿No te gusta? Pero si me tomó mucho hacerlo y, bueno, en realidad no me tomó tanto, pero no es para que te pongas así. Nada de eso, amigo. Por supuesto que me gusta. Mintió. Me refería a por qué escogiste verte así específicamente. X pensó en una respuesta unos segundos. Pese al terrorífico diseño, sus expresiones y gestos, al igual que su voz, aún recordaban a los de Sonic. Si te soy sincero, respondió X finalmente, me pareció más cool. Sé que es algo que es más de usarse en lo que ustedes llaman Halloween, pero yo prefiero usarlo todos los días. Además, así me puedo distinguir de Sonic. ¿Y por qué yo me veo así?, preguntó Teo más calmado. Cuando te conocí, tú habías escogido a Tails. ¿No es así? En real y por eso te creé un cuerpo que se asemejara lo más posible al zorro. Le interrumpió. Solo tuve que tomar el diseño original y meterle órganos más humanos dentro. Me di cuenta que la diferencia en las proporciones era tanta que tu cuerpo se caía por su peso, así que modifiqué un poco las leyes de la física y ahora te puedes mover sin problema. Lo único que nunca pude corregir es cómo funcionan tus colas. Intenté de 1000 maneras, incluso con más dimensiones espaciales, pero nunca las logré conectar, así que solo las dejé flotando. Dime, ¿qué te parece? Teo regresó su mirada a los varios animales muertos en la zona y le preguntó. ¿Era necesaria tanta violencia? ¿No te gusta? Me parece algo innecesaria. Los bosques del juego son coloridos, y los animales, aunque a veces son robots, están vivos. ¿Por qué el cambio? ¿No lo recuerdas? Creí que te gustaba. Cuando viste cosas así por primera vez, tu cuerpo reaccionó intenso, algo gracioso. Creí que esto te lo recordaría, aunque ahora que lo pienso. Teo nunca había visto nada sangriento ni por accidente, e incluso evitaba ver las noticias para que descripciones gráficas no le invadieran la mente, por lo que no tenía idea de dónde sacó tan macabros pensamientos. Fue entonces que entendió de dónde salió su inspiración, y un escalofrío le invadió. Ya sé que le falta, exclamó X emocionado, y antes de que Teo le pudiera decir algo, chasqueó los dedos. El entorno al instante se prendió en fuego, y el azul cielo cambió a un naranja tal que era como si la atmósfera misma hubiese cambiado de color. En ráfaga le llegaron imágenes de aquel accidente que tuvo, de cómo el camión chocó contra ellos, del fuego que consumía los alrededores, de sus padres ya sin vida, e incluso de animales y personas muertas, algunos con sus interiores expuestos, y otros siendo consumidos lentamente por las llamas. Aquel accidente fue de por sí espantoso, y X logró hacerlo mucho peor. Sorprendido. ¿No? Prosiguió X. Juguemos a las atrapadas. ¿De acuerdo? Y si pierdes, mueres. X soltó una risa burlona, mientras Teo escuchaba impactado. Pero no te preocupes, no te dejaré muerto mucho tiempo. Es como un videojuego. Si mueres, pierdes, revives y vuelves a intentar. Prepárate. En un abrir y cerrar de ojos, Teo vio a X teletransportarse a una montaña para posteriormente correr hacia él con la misma velocidad que la que aparentaba en el televisor. Y sin muchas más opciones, cumplió sin intención lo que el ente quería. El chico al principio le resultó difícil el avanzar, más que nada por la temperatura que cada vez se hacía más alta, sumados los cadáveres y elementos de la naturaleza que funcionaban como obstáculos, pero eventualmente obtuvo el impulso necesario y corrió más rápido. Se sintió aliviado por tal golpe de suerte, pero rápido recordó que todo este universo no era más que un videojuego que X podía modelar a su manera, por lo que no iba a ser tan sencillo. Sus sospechas se confirmaron cuando percató que X poco a poco subía su velocidad, y en vez de correr parecía que simplemente flotaba cada vez más cerca, como un fantasma acechando a su víctima. X al final le alcanzó y Teo estrelló contra el suelo. Entre rasguños y cenizas, Teo se levantó como pudo, y frente a él estaba X con ese diabólico sonreír. El dolor que sentía le hizo saber que el mundo al que ahora pertenecía no sería un paraíso.
Lo lamento, pero no te preocupes, quizá la próxima me ganes, aunque lo dudo mucho. En este lugar, hay algo que siempre debes recordar. Yo soy Dios. Sin siquiera tiempo para intentar apartarse, X cortó la cabeza de Theo y la sostuvo como si fuera un trofeo, mientras este sintió como su cuerpo se desconectó y perdía poco a poco conciencia a la vez que sangre. Y antes de volver a perecer, X pronunció unas palabras, órdenes que casi le hicieron olvidar su verdadero yo. Casi lo olvido. Aquí tu nombre no es Theo, es Tails, y mientras estés aquí, no está permitido que uses tu nombre humano. Por favor no lo olvides, o me voy a enojar. Los juegos que X obligaba a jugar a Theo, ahora adentrado por completo como Tails, eran siempre un infierno. Al final de cada juego, siempre terminaba muriendo de forma atroz, incluso cuando creía seguir al pie de la letra sus retorcidas reglas, y ser decapitado era la forma preferida de X para matarle. Cada que X se iba a descansar, o al menos lo que él entendía del concepto, a Tails lo congelaba en un instante, como si le hubieran pausado, y lo guardaba en un espacio aislado, oscuro y sin una salida clara, una que es posible solo existe cuando X decide. Los sentidos del pequeño zorro seguían activos en todo momento, pero X parecía desconocer o no importarle. Para sus aventuras se inspiraba más que nada en el terror que la Tierra podía ofrecer, ya sea ficticio o real, y el que más disfrutaba era aquel relacionado con la sangre y la muerte. Era todopoderoso en sus confines, e incluso podía trascender de estos y observar aquel dominio ajeno. Aprendía conceptos que luego aplicaba en su mundo en cuanto creía comprenderlos, aunque no a la perfección por supuesto. Pero todo se detuvo un día que X se aburrió. Aún con todo ese poder, había un algo que no parecía ser capaz de recrear por más que lo intentase: el alma. Había ya creado algunos seres vivos antes, más que nada para adornar las partidas, pero ninguno se sentía realmente vivo y eran más como robots. Incluso los avatares que hizo para su amigo y sí mismo eran bastante sencillos a comparación de los recipientes terrestres. Intentó aprender más indagando en la ciencia, pero descubrió que hasta el cerebro de las más simples criaturas era un enrollo incomprensible para su ser, y fue esa misma razón por la que no pudo acceder a los sentidos de Theo sin su ayuda primero. El mundo estaba falto de auténtica vida, y para su suerte, infortunio del hombre, sabía en dónde hallarla. El nuevo milenio había empezado ya hace años en la Tierra, y con ello la tecnología cambió también. Nuevas tendencias surgían entre los aficionados de los videojuegos, y Sega, empresa madre de Sonic, dejó atrás la creación de nuevas consolas tras un estrepitoso fracaso previo a la nueva era. El panorama complicó a X en un principio, pero eso no le detuvo. Las computadoras también habían evolucionado bastante, y sus usuarios podían comunicarse entre sí mediante una tecnología conocida como Internet. Aquellos fans de la franquicia que jugaron esos juegos en sus infancias, ahora adultos, solían emular e incluso crear versiones alternas de los clásicos, y X no desaprovechó la oportunidad. X entonces creó un archivo ejecutable imaginario que pudiera conectar el mundo humano con el suyo. Así surgió el archivo Sonic.exe. Al no estar realmente compuesto de datos, el único que podía alterar y mover el archivo era X, y una vez se ejecutaba, una gigantesca ventana se ilustraba en los cielos de su creación y ambos planos se enlazaban. Todo mientras que desde la perspectiva de quien jugase parecería un simple juego de ordenador. Y para cualquier desafortunado que le encuentre, había siempre una regla que nadie nunca evitaba y sin rezo ni rito que les amparara, cual falsa ley sagrada. Si perdían, X se llevaba sus almas. Theo hubiera preferido no recordar nada. Más allá de las constantes torturas infringidas por un ser que osaba llamarles diversión, también cargaba con la culpa de haber arrastrado al infierno a inocentes, y era posible que de nuevo logre llevarse a uno más consigo. Si se hubiera deshecho de aquel aparato apenas entendiera que algo paranormal sucedía, quizá ninguno de ellos estaría en esa situación, pero fue tan ingenuo que no dudó en hacerse amigo de quien desconocía, y aún más estúpido fue el aceptar un trato con el mismo diablo cuando yacía postrado en esa cama de hospital. Por ser un cobarde que prefirió acabar con todo y no sufrir, terminó siendo presa de su supuesto amigo junto con otros. Si el resto de cautivos supieran de sus acciones seguramente le odiarían, así como él se odia a sí mismo, y con justa razón. Era preferible pensar que tan solo era una copia de Tails que X creó un día que aburrió, lo mismo con Knuckles y Eggman, a que cometió pecados de los que ni el mismo Dios les podía salvar ahora. Y sin embargo X no hacía nada de esto por maldad.
Si bien era cierto que gustaba de torturar almas humanas y hacerles jugar horripilantes juegos, y más allá de ser algo posesivo a ratos, X solo buscaba disfrutar aventuras con ellos. Para un ser que estuvo solo y aislado desde su nacimiento, incluso el dolor y el sufrir eran mejor que nada, y erróneamente creyó sus invitados pensarían igual. No había nada que Theo pudiera hacer para evitarlo, pues por más que intentara evadirles, el terror y el sufrimiento eran cosas que casi toda persona ha de experimentar en algún momento, y X de igual forma los interpretaría como grandiosos. Incluso si Theo no le hubiese encontrado nunca, X se hubiera encontrado con la Tierra de todas formas, y quién sabe qué hubiera hecho. Aquel niño tuvo la osadía de hablar con el dios de los abismos, y este en respuesta le arrastró junto a otros. Y el dios de los abismos no quería otra cosa que jugar, aburrido de revolotear en sus quietas aguas, pero siendo poco o nada semejantes malentendió sufrimiento con alegría, y sus huéspedes, su amigo incluido, al haber no fueron arrojados por mal en su génesis. Hola. Se preguntarán, ¿quién es el Ueon que acaba de aparecer? Pues aquí en Linedev. Seguramente jamás hayan escuchado de mí, o si llegaron a ver mis vídeos ya ni se acuerden. Para los que sí me conozcan, este es un nuevo canal de YouTube que me hice hace poco donde voy a subir creepypastas de vez en cuando, aunque quién sabe cada cuánto sea eso. Desde hace tiempo tenía la idea de hacer un canal de creepypastas, y pues tenía varias ideas para escribir, pero mi ya de por sí revuelto canal de YouTube no más quedaba peor si le agregaba otro pinche tipo de vídeos, así que mejor me creé uno nuevo. De entre todas las ideas que se me ocurrieron, decidí hacer una sobre Sonic.exe, pero así más void como dicen los chavos. Ya sé, poco original, pero ¿qué se le va a hacer? Aunque algunos elementos son inspirados de las 1000 variantes que hay, la historia es original. Creo. Según yo, la historia no iba a ser tan larga, quizá media hora en el peor de los casos, pero incluso quitando partes que no más estaban de relleno terminó durando una puta hora entera. Y como se me ocurrió la brillante idea de crear ilustraciones y demás para mis crepas, ahí me tienen como pendejo cuando fácil pude solo haber agarrado cualquier pinche imagen de Google y no más poner todo a lo güey. Ahorita estoy hasta la madre y ya quiero acabar esta chingadera. En fin. Espero hayan disfrutado esta historia. Denle like, suscríbanse, activen la campanita y compartan, que les aseguro hay historias para rato. En serio les agradecería porque me estoy muriendo de hambre, aunque no tanto como los que extienden historias y resúmenes a lo pendejo xddddd.